Hola a todos, hoy vamos a repasar 4 problemas referentes a estructura atómica y tabla periódica de los elementos. Para ello vamos a revisar un poco de la teoría referida a los números cuánticos, ¿no? Que básicamente los números cuánticos nos describen los estados energéticos del electrón y también proporcionan 3 características fundamentales del orbital, ¿no? Recordemos que un electrón queda definido por 4 números cuánticos, que son número cuántico principal, número cuántico azimutal, número cuántico magnético y número cuántico spin, ¿no? Para el número cuántico principal, denotado por la letra n, básicamente nos define el tamaño del orbital atómico, además que nos indica el nivel de energía en el que se encuentra el electrón y generalmente asume valores entre 1 y 7. Para el número cuántico secundario o azimutal se denota por la letra L y en resumen nos define la forma del orbital atómico, además que su valor nos indica el subnivel de energía en el que se encuentra el electrón. Y ahí podemos ver 4 diferentes tipos de subniveles en los que se podría encontrar el electrón, ¿no? Como es el sharp, principal, el difuso y el fundamental, con su respectivo valor de L, ¿no? Para el número cuántico magnético denotado por la letra m sub L, esta nos define las posibles orientaciones del orbital en el espacio cuando éste está sometido a un campo magnético externo, y generalmente toma valores de entre -3 hasta +3 dependiendo el tipo de subnivel en el que se encuentra, ¿no? Y finalmente, para el número cuántico spin denotado por la letra m sub s, este nos determina el sentido de giro del electrón en torno a su propio eje y puede tomar únicamente dos valores, +1/2 y -1/2. Ahora bien, repasando un poco la tabla periódica de los elementos, podemos observar que se divide en 18 grupos y 7 periodos, ¿no? Y lo que nos interesa acá es poder identificar mediante la configuración electrónica la ubicación de cualquier elemento de la tabla periódica, ¿no? Es decir, el periodo y grupo al que pertenece dicho elemento, ¿no? Por ejemplo, cuando la configuración electrónica termina en el subnivel S, es decir, nos encontramos en el bloque S, fácilmente vamos a poder identificar el periodo, ¿no? Ya que va a estar denotado por la letra N. Y el grupo básicamente va a ser el exponente X del subnivel S, ¿no? Pero en caso de que la configuración electrónica termine en el subnivel P, es decir, nos encontremos en el bloque P, obviamente vamos a poder identificar fácilmente el periodo, ¿no? Pero para el grupo lo que pasa es que vamos a tener que considerar, además del subnivel P, el subnivel S, ¿no? Y su exponente. Y la sumatoria de los exponentes, en este caso tanto del subnivel S y del subnivel P, es decir, X más Y, nos va a dar al grupo correspondiente. Cabe recalcar que cuando la configuración electrónica terminase en el subnivel S o en el subnivel P, estaríamos hablando de elementos que pertenecen a la familia A, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando la configuración electrónica terminase en el subnivel D? Entonces nos encontraríamos en el bloque D, donde se encuentra la familia B, ¿no? Y para identificar el grupo vamos a considerar 3 casos. El primer caso, cuando los exponentes X más Y, es decir, el exponente del subnivel D y del subnivel S, nos diera un valor igual o menor a 7, correspondería al grupo 3B, 4B, 5B, 6B, 7B, respectivamente, ¿no? El segundo caso, cuando la sumatoria de X más Y nos diera un valor de 8, 9 o 10, entonces cualquier valor de estos tres que nos dé va a corresponder al grupo 8B, ¿no? Y el último caso, cuando la sumatoria de X más Y nos diese un valor de 11, va a corresponder directamente al grupo 1B, y si nos da un valor de 12, va a corresponder al grupo 2B. Dicho todo esto, empecemos a resolver nuestro primer problema. ¿Qué nos dice?
un elemento tiene 30 neutrones y su número de masa es al número de neutrones como 3 es a 2. Realice la configuración electrónica, indique el grupo y periodo al que pertenece dicho elemento, además indique los números cuánticos del último electrón. ¿Ya? Entonces, lo primero que siempre hacemos es tomar los datos. Primeramente nos está dando el número de neutrones, nos dice que es igual a 30, ¿no? Después nos está dando una relación que nos dice que el número de masa es al número de neutrones como 3 es a 2, ¿no? Entonces lo interpretamos de esta manera y lo nombramos como ecuación 1. Después las incógnitas nos está pidiendo primeramente el grupo, periodo y finalmente nos está pidiendo los números cuánticos del último electrón, ¿no? Para la solución, lo primero que vamos a hacer es hallar el número de masa, como con la relación que nos daba el enunciado, que nos decía que el número de masa es al número de neutrones como 3 es a 2, ¿no? Lo hemos denominado como ecuación 1. Y de acá entonces vamos a despejar el número de masa, que sería igual a 3 medios de n, ¿no? N es el número de neutrones, ¿no? Entonces eso es lo que estamos haciendo. Hemos despejado de la relación el número de masa. Ahí está. Entonces vamos a reemplazar n porque el problema también nos daba de dato el número de neutrones, ¿no? Nos decía que era igual a 30. Ahí está. Entonces vamos a poder hallar el número de masa, que es igual a 45. Ahora, de la teoría sabemos que el número de masa es igual al número atómico más el número de neutrones. Tenemos el número de masa, tenemos el número de neutrones, vamos a poder hallar el número atómico, ¿no? Entonces, reemplazando datos, vamos a hallar que el número atómico es igual a 15. Ahora bien, teniendo el número atómico, vamos a poder construir la configuración electrónica siguiendo el diagrama de Moller y la regla del serrucho, ¿no? Ahí está. Entonces este es el diagrama de Moller, ¿ya? Entonces vamos a seguir la regla del serrucho, que nos dice que vamos a trazar líneas diagonales, ¿no? De arriba a abajo, de derecha a izquierda, ¿no? Entonces ahí está. Trazamos la primera línea diagonal y anotamos 1s2. Entonces tenemos que encajar 15 electrones. Entonces acá hemos podido acomodar 2 electrones. Entonces nuevamente hacemos otra línea diagonal de arriba hacia abajo, de derecha a izquierda, y anotamos 2s2 y vemos que ya hemos acomodado 2 más 2, 4 electrones. Hacemos otra línea diagonal y anotamos 2p6, ahí está 2p6, 3s2, 3s2. Hasta aquí, ¿cuántos electrones hemos acomodado? Tenemos que acomodar 15, ¿no? Entonces vemos 2 más 2, 4, más 6, 10, más 2, 12. Hemos acomodado 2 electrones hasta el momento, por lo que nos falta acomodar 3 electrones más, ¿no? Entonces seguimos con otra línea diagonal y anotamos 3p6. Tendría que ser 3p6, ¿no? Anotar. Pero si anotamos 3p6 vamos a estar acomodando, en vez de 15 electrones vamos a estar acomodando 18 electrones, ¿no? Entonces no es lo correcto, tenemos que acomodar simplemente 3 electrones más, que es lo que nos falta para completar a 15, ¿no? Entonces ahí está, anotamos 3p3 y ahora sí estamos acomodando los 15 electrones, ¿no? Entonces ahí acaba la configuración electrónica. Ahora bien, vamos a hacer un análisis para determinar el grupo y periodo al que pertenece el elemento que nos habla el problema, ¿no? Para ello vamos a recordar lo que habíamos dicho anteriormente, que cuando en la configuración electrónica terminase en el subnivel P, entonces estaríamos hablando de elementos que pertenecen a la familia A, ¿no? Entonces ahí está, es lo primero que podemos decir. Ahora, como termina en el subnivel P, vamos a considerar también al subnivel S para el grupo, ¿no? Para el periodo, entonces fácilmente podemos decir que pertenece al tercer periodo, ¿no? Porque estamos analizando
los últimos términos de la configuración electrónica, ¿no? Ahí está. Entonces el periodo va a corresponder al tercer periodo, ¿no? Y para el grupo, recordemos que habíamos dicho que va a ser igual a la sumatoria de x más y, ¿no? En este caso sería el exponente del subnivel S como del subnivel P. Sería 3 más 2. Correspondería el elemento al grupo 5A, ¿no? Entonces ahí está. El problema también nos pedía los números cuánticos del último electrón, ¿no? Entonces fácilmente podemos comparar estas dos formas, ¿no? Ahí está. Entonces comparamos el último término de nuestra configuración electrónica. Nuestra configuración electrónica terminaba en 3p3, ¿no? Entonces de acá podemos decir que el número cuántico principal n es igual a 3, ¿no? Ahí está. Para el número cuántico secundario o azimutal nos corresponde el subnivel p, que como hemos visto en la teoría, a su vez correspondería a un valor de L igual a 1, ¿no? Para el subnivel p, L sería igual a 1. Ahora, para el número cuántico magnético, lo que vamos a hacer es construir los orbitales. Para el subnivel p vamos a construir 3 orbitales, ¿no? Ahí está, entonces construimos 3 orbitales o, como lo decimos, 3 cajitas y vamos a acomodar los 3 electrones que tenemos, ¿no? Entonces, ahí está, vamos a seguir obviamente la regla de Hahn, que nos dice que en un mismo subnivel los electrones no se aparean hasta que no haya un electrón en cada orbital, ¿no? Entonces, vamos a ir acomodando primeramente un electrón en cada orbital y luego vamos a ir apareando, ¿no? Entonces acomodamos 3 electrones. Ahí está el primero, el segundo y el tercero. No tenemos más electrones para aparear. Entonces nos fijamos el último electrón en qué posición ha caído, en la posición de más 1, ¿no? Entonces nos correspondería un número cuántico magnético igual a más 1, ¿no? Entonces, ahora, para el número cuántico spin, recordemos que solo podemos tener dos valores, más un medio y menos un medio. Ahora, nos vamos a guiar de las flechitas que hemos puesto. Primeramente ponemos las flechitas hacia arriba y para parear vamos a ir poniendo las flechas hacia abajo, ¿no? Pero en este caso, como las flechas hemos puesto hacia arriba y se han acomodado las 3, en el tercer orbital han entrado las 3, entonces la dirección de la flecha es hacia arriba, ¿no? Y cuando la dirección de la flecha es hacia arriba, nos corresponde un número cuántico spin de más un medio, ¿ya? Entonces, ahí está, notamos un medio. Si la flecha fuese hacia abajo, entonces, por ejemplo, hubiese terminado, aquí le voy a poner un ejemplo, ahí está, hubiese sido flecha hacia arriba, hacia arriba y luego vamos apareando. Si hubiese terminado con la flecha hacia abajo, entonces hubiera correspondido a un valor de menos un medio, ¿no? Pero en este caso, como las flechitas están hacia arriba, nos corresponde un valor de más un medio. Ojo, la última flecha que hemos acomodado, ¿no? El último electrón. Ahí está, entonces los números cuánticos serían 3, 1, 1, un medio. 3 para el número cuántico principal, 1 para el número cuántico secundario o azimutal, 1 para el número cuántico magnético y un medio para el número cuántico spin, ¿no? Ahí está entonces las respuestas de nuestro problema. El problema 2 nos dice lo siguiente. Se tiene dos isótonos de diferentes elementos donde la suma de sus protones es 18, la diferencia de sus masas es 6. Inciso A. ¿Cuántos orbitales apareados y desapareados posee el elemento con menor número atómico? Inciso B. ¿Cuántos orbitales apareados y desapareados posee el elemento con mayor número atómico? Ahí está, entonces lo primero que hacemos es tomar los datos. El problema nos está hablando de dos elementos diferentes que son isótonos, es decir, que tienen igual número de neutrones, ¿no? Entonces, podemos decir que el número de neutrones del elemento 1 es igual al número de neutrones del elemento 2, ¿no?
Ahí está. ¿Qué más nos dice el problema? Que la suma de sus protones es 18. Sabemos bien que el número de protones es igual al número atómico, ¿no? Entonces podemos decir que el número atómico de 1 más el número atómico de 2 es igual a 18 y lo nombramos como ecuación 1, ¿no? Después nos dice que la diferencia de sus masas es 6. Entonces decimos que el número de masa de 1 menos el número de masa de 2 es igual a 6 y lo denominamos como ecuación 2. Ahora bien, vamos a identificar las incógnitas que nos está pidiendo. El inciso A nos está pidiendo los orbitales, el número de orbitales apareados y desapareados para el elemento con menor número atómico, ¿no? Entonces ahí está. Y el inciso B nos está pidiendo el número de orbitales apareados y desapareados para el elemento con mayor número atómico, ¿no? Entonces ahí están las incógnitas de nuestro problema. Ahora, para la solución, recordemos por teoría que el número de masa es igual al número atómico más el número de neutrones, ¿no? De acá podemos despejar el número de neutrones y nos va a quedar una ecuación que lo denominamos ecuación alfa, ¿no? Ahora, vamos a reemplazar esta ecuación alfa en la condición. Recordemos que la condición nos decía que se tenían dos elementos isótonos, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que tienen igual número de neutrones, es decir, que el número de neutrones del elemento 1 es igual al número de neutrones del elemento 2, ¿no? Entonces, ahí está, vamos a reemplazar entonces la ecuación alfa en la condición. Ojo, para cada elemento, tanto para el elemento 1 como para el elemento 2, ¿no? Entonces, ahí está, hemos reemplazado la ecuación alfa, ¿no? Ahora, lo que vamos a hacer es despejar esta diferencia, es decir, a 1 lo vamos a mantener, pero el número de masa de 2 vamos a llevar al otro lado de la igualdad como con el signo negativo, ¿no? Y lo mismo, el número atómico 1 va a ir al otro lado con signo positivo, ¿no? Ahí está, entonces estamos obteniendo una nueva ecuación. Ahí está, esta es otra ecuación. ¿Con qué fin hemos despejado? Hemos hecho este arreglo de A1 menos A2. Recordemos que el enunciado también nos decía que la diferencia de sus números de masa era igual a 6, ¿no? Entonces, esta era nuestra ecuación 2. Recordemos en el enunciado esta era nuestra ecuación 2. Ahí está nuestro enunciado, ecuación 2, que la diferencia del número de masa era igual a 6. Ahí está. Ahora, hemos despejado de esta forma, cosa de reemplazar este 6 a esta sección, ¿no? Entonces, eso es lo que estamos haciendo. Con ese fin hemos despejado a 1 menos a 2, cosa de reemplazar nuestra condición directamente acá, ¿no? Entonces, ahí está, estamos reemplazando el 6 y nos va a quedar lo que estaba al otro lado de la igualdad. Número atómico de 1 menos número atómico de 2. Y esto lo vamos a denominar como una nueva ecuación que la denominamos ecuación 3, ¿no? Ahora, lo que vamos a hacer es resolver el sistema. ¿Qué sistema? Tenemos un sistema 2×2, nuestra ecuación 3 con nuestra ecuación 1. ¿Cuál era nuestra ecuación 1? Esta era la condición que también nos daba el problema. Nos decía que la suma de sus protones es 18 y nosotros hemos dicho que los protones es igual al número atómico, entonces la suma de los números atómicos es igual a 18 y esa es nuestra ecuación 1, ¿no? Entonces vamos a resolver un sistema 2×2 de nuestra ecuación 1 y nuestra ecuación 3, ¿no? ¿Cuál es la forma más sencilla de resolver este sistema? Es mediante una suma, ¿no? Entonces vamos a hacer una sumatoria de 1 más 3, ¿no? La ecuación 1 más la ecuación 3. ¿Qué nos va a quedar? Ahí está, estamos haciendo la sumatoria. Entonces, un positivo con un negativo. Z de 2 menos z de 2 nos va a dar igual a 0, ¿no? Entonces se van a eliminar.
¿qué nos va a quedar? 2z de 1 más z de 1 es 2z de 1 es igual a 18 más 6, 24. De acá despejamos el número atómico de 1 y nos va a dar que es igual a 12. ¿No? Entonces ya hemos hallado el número atómico de uno de los elementos. Ahora, queremos saber el número atómico del otro elemento. Entonces podemos despejar tanto en la ecuación 3 o en la ecuación 1. En este caso vamos a reemplazar en la ecuación 1. Ojo, esta es la ecuación 1. En 1, ya entonces en esta ecuación vamos a despejar z2. Nos quedaría que es 18 menos z1. 18, este que está con más va a ir al otro lado con menos, ¿no? Entonces de ahí viene. Entonces el número atómico de 2 reemplazando z1 que es igual a 12 nos daría un valor de 6. Entonces ya hemos podido obtener el número atómico del elemento 1 y del elemento 2. Ahora lo que nos queda hacer es analizar los orbitales apareados y desapareados para cada elemento, ¿no? Ahora, eso es lo que vamos a hacer. ¿Cómo? Con la configuración electrónica. Y entonces nos vamos a hacer una configuración electrónica. Primeramente para el elemento con menor número atómico, ¿no? Que es el elemento 2, que tiene como número atómico 6, ¿no? Entonces vamos a hacer la configuración electrónica para 6 electrones, ¿no? Ahí está. Entonces ya sabemos el diagrama de Moller y las reglas del serrucho. Entonces nos quedaría 1s2, ahí ya tenemos acomodados 2 electrones. Seguimos 2s2, ahí tenemos acomodado otros 2 electrones, serían 4 electrones. Ahora para completar nos faltaría 2 electrones más. Y seguimos con el 2p2. Entonces ahí hemos completado los 6 electrones, ¿no? Entonces ahora vamos a hacer el análisis de los orbitales. Para ello vamos a construir nuestras cajitas, ¿no? Para el subnivel S nos corresponde una cajita donde en cada cajita entran 2 electrones, ¿no? Ahí está. Entonces construimos para el 1s2, para el 2s2 y para el 2p2. Ahí está. Entonces lo que hacemos es acomodar los electrones, ¿no? Primeramente acomodamos el electrón y luego apareamos, ¿no? Ahí está. Entonces para el 1s2 vamos a tener un orbital apareado. Aquí ya tenemos un orbital apareado. Y para el otro, para el 2s2 vamos a tener otro orbital apareado, ¿no? Porque está la cajita llena con los 2 electrones, ¿no? Para el tercer, cuarto y quinto orbital, ¿qué está pasando? El tercer orbital va a tener va a ser un orbital desapareado, porque no tiene un electrón que lo ha llenado el orbital, ¿no? Entonces está desapareado el tercer orbital. Lo mismo que el cuarto. ¿Qué pasó con el quinto? El quinto simplemente no alcanza ningún electrón para llenar el quinto, ¿no? Entonces el quinto nada que ver, no se considera. Entonces se tienen 4 orbitales, de los cuales 2 están apareados y estos 2 están desapareados, ¿no? Entonces esa sería nuestra respuesta, que tenemos 2 orbitales apareados, que son, aquí está, del 1s2, del 2s2 y 2 orbitales desapareados que corresponden al 2p2, ¿no? Ahí está. Entonces aquí podemos ver 2 orbitales desapareados. Ahora vamos a hacer lo mismo, pero para el elemento con mayor número atómico. Ya ahí está. Para el elemento con mayor número atómico, que era el elemento 1, su número atómico era igual a 12. Entonces tenemos que construir la configuración electrónica para 12 electrones, ¿no? Entonces es lo que hacemos. 1s2, aquí tenemos 2 electrones, 2s2, 4 electrones, 2p6, 6 electrones, ya vamos a tener 10 electrones. Y finalmente 3s2. Y hemos completado los 12 electrones. Ahora hacemos el análisis de los orbitales para cada subnivel, ¿no? Para el S, para el 1s2, 2s2, 2p6 y 3s2.
Para los primeros siempre van a estar apareados. Nos tenemos que fijar más que todo en los últimos subniveles, ¿no? Entonces ahí está. Nos fijamos en el subnivel S2, 3S2 y vemos que tiene 2 electrones. Entonces estos 2 electrones se van a aparear, ¿no? Entonces vemos que todos los orbitales están apareados, ¿no? Tanto el 1, el 2, el 3, el 4, el 5 y los 6 orbitales están apareados. Entonces los orbitales apareados son igual a 6. Y para los orbitales desapareados, ¿cuál sería la respuesta? Como todos los orbitales están apareados, los orbitales desapareados serían 0 o ninguno, ¿no? Ahí está. Entonces estas serían las respuestas de nuestro problema 2. El problema 3 nos dice lo siguiente. En dos isóbaros la suma total de sus números de masa es 360. En uno de los isóbaros hay 50% más neutrones que protones y excede en 8 unidades a los neutrones del otro isóbaro. Determine para este último anión trivalente la cantidad de orbitales apareados y desapareados. Bueno, lo primero que siempre hacemos es tomar los datos, ¿no? El problema nos dice que tenemos dos isóbaros, entonces nosotros podemos decir que tenemos un elemento M y un elemento N, ¿no? Que son isóbaros, es decir, que el número de masa de M va a ser igual al número de masa de N, ¿no? Entonces ahí está nuestra condición, que son isóbaros, ¿no? Ahora, ¿qué más nos dice el problema? Nos dice que la suma total de sus números de masa es 360, ¿no? Entonces decimos que el número de masa de M más el número de masa de N es igual a 360. Entonces lo denominamos como nuestra ecuación 1. Ahora, ¿qué más nos dice el problema? Nos dice que en uno de los isóbaros hay 50% más neutrones que protones. Entonces, podemos decir que el número de neutrones de M, o sea, cualquiera de los isóbaros, en este caso de M lo vamos a considerar, el número de neutrones de M es igual a el número atómico de M más el 50% del mismo número atómico de M, ¿no? ¿Por qué? Porque nos está diciendo que va a haber un 50% más neutrones, ¿no? Entonces, vamos a partir de esa idea, pero vamos a considerar al número atómico, no en vez de los protones, al número atómico. Entonces, el número atómico va a necesitar un 50% más para poder igualar al número de neutrones que nos dice, ¿no? Entonces, ahí está la interpretación. Y de acá fácilmente podemos sumar el 100% más el 50% en tanto por 1 es el 1,5%. Entonces el número de neutrones de M es igual al 1,5% del número atómico de M. Entonces lo denominamos como ecuación número 2. Ahora, ¿qué más nos dice el problema? Nos dice que exceden 8 unidades a los neutrones del otro isóbaro, ¿no? Como estábamos hablando del elemento M, nos dice que va a exceder en 8 neutrones al otro isóbaro, ¿no? Entonces, el número de neutrones de M va a ser igual al número de neutrones de N más los 8 neutrones que son los excedientes, ¿no? Que es el excediente. Entonces lo denominamos como ecuación número 3. Ahí está. Y nos pide determinar para el anión trivalente, es decir, ¿a qué se refiere anión trivalente? Como nos dice anión, recordemos por teoría que un anión se refiere a un elemento que está cargado negativamente, ¿no? En este caso, negativamente. Pero nos dice que es trivalente, es decir, que su carga va a ser de menos 3, ¿no? Ahí está. Entonces nos está pidiendo la cantidad de orbitales apareados y desapareados, ¿no? Entonces para nuestro elemento N, que es el último, nos está diciendo para este último anión. Entonces al principio nos estaba hablando del elemento M, ¿no? Nosotros hemos considerado el elemento M, pero al final nos está hablando del elemento N, del último, nos dice.
Ahí está, entonces nos está pidiendo los orbitales apareados y desapareados de nuestro elemento n, que tiene carga de menos 3, ¿no? Ahí está. Para la solución vamos a partir analizando nuestra ecuación número 1, que nos decía que el número de masa de m más el número de masa de n es igual a 360, ¿no? Pero como el problema nos está hablando de dos elementos isóbaros, es decir, tienen el mismo número de masa, podemos decir que el número de masa de m es igual al número de masa de n, ¿no? Como ambos números de masa son iguales, entonces acá vamos a reemplazar nuestra condición en la ecuación 1. Como ambas a son iguales, se van a poder sumar, ¿no? Y eso es lo que estaba pasando aquí. Estamos sumando los dos números de masa, ¿no? Entonces, 2 veces el número de masa de m o el número de masa de n es igual a 360. Y de acá vamos a poder hallar el número de masa, ¿no? Tanto del elemento m como del elemento n. Y nos va a dar un valor de 180. Ahora vamos a analizar primeramente a nuestro elemento m. Ya, entonces sabemos por definición que el número de masa, en este caso de m, va a ser igual al número atómico de m más el número de neutrones de m. Pero no conocemos tanto el número atómico de m ni el número de neutrones de m. Entonces vamos a recurrir a nuestra condición del problema, ¿no? Ahí está, que nos decía la condición del problema, que en uno de los isóbaros hay 50% más neutrones que protones. Entonces nosotros lo hemos interpretado y hemos sacado una nueva ecuación número 2, ¿no? Entonces vamos a trabajar con esa ecuación 2. Ahí está, entonces vamos a trabajar con la ecuación 2. La ecuación 2 la vamos a reemplazar en nuestra definición, ¿no? De número de masa. Ahí está, lo hemos reemplazado y vamos a poder hallar el número atómico de m, que nos va a dar un valor de 72, ¿no? Ahora, como ya tenemos el número atómico de m, ya tenemos el número de masa, vamos a poder hallar de esta misma ecuación el número de neutrones de m, ¿no? Entonces, despejamos el número de neutrones de m, nos va a quedar igual a 180 menos 72. Por lo que el número de neutrones de m va a ser igual a 108, ¿no? Ahí está. Ahora, finalmente, vamos a analizar a nuestro elemento n. ¿Cómo? Como ya tenemos el número de neutrones de m, podemos entrar a nuestra ecuación 3, donde relacionábamos ambos números de neutrones, ¿no? Entonces, de acá, de la ecuación 3, vamos a poder hallar el número de neutrones de n. Y nos va a dar un valor igual a 100. Como ya tenemos el número de neutrones de n y tenemos el número de masa de n, porque es igual para ambos elementos, sería 180, podemos hallar el número atómico de n, ¿no? Que es lo que estamos haciendo acá. Entonces el número atómico de n va a ser igual a 80. Ahora vamos a analizar a nuestro anión trivalente, ¿no? El problema nos estaba pidiendo el número de orbitales apareados y desapareados para nuestro anión trivalente, ¿no? Entonces ahí está, nosotros hemos considerado como nuestro anión al elemento n, que tiene como número atómico 80 y carga menos 3. Ahora, sabemos bien que el número atómico es igual al número de electrones más menos la carga. Como nuestro elemento tiene una carga de menos 3, entonces anotamos la carga de menos 3 y vamos a obtener que tenemos 83 electrones, ¿no? Entonces con este número de electrones lo que vamos a hacer ahora es construir nuestra configuración electrónica, ayudándonos con nuestro diagrama de Moller y la regla del serrucho, ¿no? Entonces tenemos que acomodar 83 electrones. Entonces partimos con las primeras diagonales. Primera diagonal vamos a acomodar 2 electrones, la segunda vamos a acomodar 4 electrones, seguimos con una tercera diagonal, cuarta diagonal, una quinta diagonal. Ahí está, entonces estamos llegando hasta el 5s2.
Ahí está, hasta el 5s2 hemos anotado. Entonces vamos a contar hasta acá cuántos electrones hemos acomodado. Aquí tenemos 10, tenemos 20, 30, 36, 38. 38 electrones hemos acomodado. Nos falta para 83. Por lo que seguimos trazando diagonales, ¿no? Ahí está, trazamos una diagonal y finalmente yo creo que con esto llegamos a una séptima diagonal. Ya entonces, como podemos ver, acá hemos llegado hasta el 6p3, ¿no? Ahí está, entonces hemos llegado hasta acá. 6p3 hasta acá para completar los 83 electrones, ¿no? Ahí está. Ahora, lo que vamos a hacer es contar cuántos orbitales apareados y cuántos orbitales desapareados tenemos, ¿no? Como nuestra configuración electrónica es un poco larga, para hacerlo un poco más rápido, lo que vamos a hacer es contar cuántos subniveles S, cuántos subniveles P, subniveles D y subniveles F tenemos en la configuración electrónica. Y lo vamos a multiplicar cada uno por su cantidad de orbitales, ¿no? A excepción de el último subnivel, ¿no? Porque este lo vamos a analizar. Ya entonces, ahí está, para los orbitales apareados, todos estos obviamente están apareados, ¿no? Ahí está, entonces estamos multiplicando y sumando y vamos a obtener que los orbitales apareados nos va a dar un valor igual a 40. Ahora, ¿qué pasa con el último subnivel, con el 6p3? Vamos a hacer un análisis, ¿no? Ahí está, el 6p3. El p tiene 3 orbitales y tenemos que acomodar 3 electrones. Entonces van a entrar 3 electrones. Ninguno está pareado. Entonces vamos a tener 3 orbitales desapareados, ¿no? Ahí está. Entonces para el último, que era el 6p3, tenemos 3 orbitales desapareados, ¿no? Que no han sido contados acá, ¿no? Lo hemos dejado para el último este análisis. Ya entonces tenemos 40 orbitales apareados y 3 orbitales desapareados, ¿no? Ahí está, entonces esa sería la respuesta de nuestro problema. Finalmente, nuestro último problema nos dice lo siguiente. Existe un ion X con carga más 3 que es isoeléctrico con el átomo Y. Los números cuánticos del último electrón del átomo X en su estado basal son 3, 1, 0 y menos un medio. Con esta información indique. Inciso A. ¿Cuál es la suma de los 4 números cuánticos del último electrón del elemento Y? Inciso B. ¿Cuál es la cantidad de orbitales apareados en la configuración electrónica del elemento Y? Y el inciso C. ¿Cuál es la cantidad de orbitales desapareados en la configuración electrónica del elemento Y? Ahí está, entonces tomamos los datos. El problema nos está hablando de dos elementos, ¿no? Un elemento X y un elemento Y. El elemento X es un ion porque tiene carga, en este caso su carga es de más 3. Y el elemento Y es neutro, o sea no tiene carga, ¿ya? Nos dice que estos dos elementos son isoeléctricos, es decir que tienen el mismo número de electrones, ¿no? Ahí está. Además nos está dando los números cuánticos del átomo X, ¿no? Ahí está. Y el inciso A nos está pidiendo la suma de los números cuánticos de Y, el inciso B la cantidad de orbitales apareados de Y y el inciso C la cantidad de orbitales desapareados de Y, ¿no? Ahí está entonces los datos del enunciado. Ahora, para la solución vamos a partir de nuestra condición. El problema nos dice que se tienen dos elementos que son isoeléctricos, ¿no? Es decir que tienen el mismo número de electrones. Por eso lo estoy anotando de esta forma, que el número de electrones de X es igual al número de electrones de Y y lo estoy denominando como una ecuación alfa, ¿no? Ahora vamos a analizar nuestro elemento X que tiene carga de más 3. Sabemos bien que el número de protones o número atómico es igual al número de electrones más menos la carga, ¿no? En este caso tiene una carga positiva de más 3, entonces reemplazamos ese
esa carga de más 3 y vamos a obtener una nueva ecuación. Como no conocemos el número atómico ni el número de electrones de X, entonces dejamos como una ecuación con dos incógnitas, ¿no? Entonces ahí está nuestra ecuación 1. Ahora vamos a hacer el mismo análisis para nuestro elemento Y. Como nuestro elemento Y no tiene carga, es un elemento neutro, ¿no? Entonces su carga va a ser igual a 0. Ya, entonces de acá podemos decir que el número atómico de Y es igual al número de electrones de Y, ¿no? Sabemos bien que el número de protones es igual al número atómico, ¿no? Por eso acá de número de protones lo estoy anotando número atómico. Ya, entonces a esto lo denominamos ecuación número 2. Ahora, de acá hemos despejado el número de electrones de X y de acá el número de electrones de Y. Como son isoeléctricos, ambos números de electrones son iguales, por eso lo vamos a reemplazar en nuestra ecuación alfa, ¿no? Porque ambos son iguales. Entonces, nuestra ecuación 1 y la ecuación 2 reemplazamos en alfa. Ahí está. Entonces, ¿qué nos va a quedar? Nos va a quedar que el número atómico de X menos 3 es igual al número atómico de Y. De acá podemos despejar el número atómico de Y, que va a ser igual al número atómico de X menos 3. Ahí está, y lo denominamos como una ecuación beta. Ahora lo que vamos a hacer es analizar los números cuánticos del último electrón de X, ¿no? El problema nos daba estos números cuánticos. Ahora, de acá sabemos que el número cuántico principal corresponde al 3, ¿no? Este es el número cuántico principal, este es el número cuántico secundario o azimutal, este es el número cuántico magnético m sub l y este es el número cuántico spin, ¿no? Ahí está. Entonces vamos a ir armando el último término de nuestra configuración electrónica, ¿no? Primeramente, número cuántico principal, n es igual a 3. Siguiendo esta forma, n es igual a 3. Aquí está. Ahora, el número cuántico azimutal, L es igual a 1. Pero sabemos que L igual a 1 corresponde al subnivel P, ¿no? Ahí está. Entonces, anotamos el subnivel P. Ahora no conocemos el número de electrones. Para ello vamos a ayudarnos con el número cuántico magnético, ¿no? Para ello sabemos que estamos trabajando con el subnivel P que tiene 3 orbitales, ¿no? Ahí está, 3 orbitales. Y tenemos además el dato del número cuántico magnético que es igual a 0. Ahora, hay dos opciones. Podemos acomodar los electrones 1 primeramente y 2, cosa que nos quede en la posición de 0. O la otra opción sería que acomodáramos más electrones. Primeramente, completamos las cajitas, un electrón, otro electrón, otro electrón y empezamos a parear. Otro electrón y el otro se va a parear en la posición 0. Ya, entonces hay dos posibilidades para el número magnético que nos queden en la posición 0, ¿no? Entonces el número cuántico spin va a ser el número que nos va a aclarar cuál de estos dos es el correcto, ¿no? Y cuántos electrones en verdad corresponden, ¿no? Entonces el número cuántico spin es negativo, ¿no? Ahí está, es menos un medio. Entonces quiere decir que cuando tiene un valor negativo, la dirección de las flechas es hacia abajo, ¿no? Entonces esta es la opción correcta. ¿Por qué? Porque la flecha acaba en dirección hacia abajo, ¿no? Y en la posición 0, que es la correcta para el número cuántico magnético, ¿no ve? Ahí está, entonces esta es la correcta. Entonces se va a tener para el número de electrones un valor igual a 5. Porque obviamente tenemos que seguir las reglas de Hahn. Ya, entonces ahí está. Vamos a tener que el último término va a ser 3p5, ¿no? De nuestra configuración electrónica. Ahora lo que hacemos es realizar esa configuración electrónica con nuestro diagrama de Moller y las reglas del serrucho, ¿no? Ahí está. La configuración electrónica con el último término 3p5.
Entonces ahí está, estamos haciendo la configuración electrónica. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 y 3p5, ¿no? El último término. De acá vamos a poder hallar el número total de electrones, que va a ser igual al el número atómico de X, ¿no? Ahí está, entonces sumamos 2 más 2, 4, más 6, 10, más 2, 12, más 5, 17. Ya entonces el número atómico de X va a ser igual a 17, ¿no? Entonces este 17 vamos a reemplazar en nuestra ecuación beta para poder hallar también el número atómico de Y, ¿no? Entonces reemplazamos 17 menos 3, el número atómico de Y va a ser igual a 14. Ya entonces ya hemos podido averiguar el número atómico de Y. Ahora con esto lo que vamos a poder hacer es calcular los números cuánticos del átomo Y, ¿no? De nuestro elemento Y. Ahí está. ¿Cómo lo hacemos? Haciendo nuevamente la configuración electrónica, pero en este caso para 14 electrones, es decir, para nuestro elemento Y. Ya entonces, configuración electrónica para Y. Tenemos que acomodar 14 electrones, ¿no? Entonces partimos 1s2, 2s2, 2p6, hasta ahí tenemos 10 electrones. 3s2 tenemos 2 electrones. Y el 3p va a tener únicamente 2 electrones para poder completar los 14, ¿no? Que está acá. Ya entonces nuestra configuración electrónica va a terminar en 3p2 y de acá vamos a hacer el análisis para los números cuánticos. Ya entonces, haciendo la comparación con esta forma que habíamos dicho, aquí está la forma n entre paréntesis L, que está elevado al número de electrones, ¿no? Entonces, haciendo esta comparación, nuestro número cuántico principal es n, que corresponde al 3, ¿no? Entonces anotamos el 3. El p es el subnivel p, corresponde a un valor de L igual a 1, ¿no? Eso ya lo sabemos. Ahora, para el número cuántico magnético y el número cuántico spin, ¿qué vamos a hacer? Vamos a analizar este subnivel p. Entonces analizamos el subnivel p, que tiene 3 orbitales, y tenemos que acomodar 2 electrones, ¿no? Entonces ahí está, vamos a acomodar esos 2 electrones. Ojo, aquí hay un electroncito por demás, esto nada que ver. Ya solamente son 2 electrones. Entonces va a ir el primero y el segundo. Ahí está, entonces va a quedar en la posición del 0, ¿no? Entonces nuestro número cuántico magnético es igual a 0. Y para el spin vemos que el segundo ha caído en la flecha en una dirección hacia arriba, ¿no? Entonces es más un medio positivo. Y entonces el número cuántico spin es un medio positivo. Ya este electroncito estaba por demás, nada que ver. Ya entonces finalmente hemos hallado los 4 números cuánticos del último electrón de nuestro elemento Y, ¿no? Como ya tenemos los 4 números cuánticos del último electrón del elemento Y, lo que vamos a hacer es fácilmente sumar estos números cuánticos y hallar el inciso A, ¿no? Entonces, sumando los 4 números cuánticos nos va a dar un valor de 4,5. Ya entonces esa es la respuesta de nuestro inciso A. El inciso B nos está pidiendo el número de orbitales apareados de Y, y el inciso C el número de orbitales desapareados de Y. Para ello vamos a analizar los orbitales, ¿no? Entonces recordamos nuestra configuración electrónica para Y y vamos a analizar los orbitales. Los primeros siempre van a estar llenos, este siempre va a estar lleno, siempre van a estar llenos, y hay que tener mucho cuidado siempre con el último término, ¿no? De nuestra configuración electrónica. Ya entonces es el 3p2. Como es el subnivel p, nos corresponde 3 orbitales, ¿no? Y tenemos que acomodar 2 electrones, ¿no? Entonces acomodamos un electrón y 2 electrones. Ahora sí, vamos, como ya tenemos todos los electrones llenados, vamos a analizar nuestros orbitales.
¿Cuántos orbitales apareados tenemos? Aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Ya, entonces tenemos 6 orbitales apareados. ¿Y cuántos orbitales desapareados tenemos? Tenemos aquí 1 y 2. Ya, este no cuenta porque no hay ningún electrón. Entonces este orbital nada que ver, ¿no? Entonces los orbitales desapareados son los que tienen al menos un electrón, ¿no? Entonces aquí está. Son 1 y 2. Entonces los orbitales desapareados son 2. De esta manera hemos hallado los resultados de nuestro último problema. Eso es todo por hoy, nos vemos en un siguiente video.